porque es la única civilización que representó a los números en forma de ábaco. Y ahorita yo les voy a explicar por qué. Porque muchos dicen que los hindúes inventaron el cero, inventaron el cálculo aritmético, pero ¿dónde están los ábacos de los hindúes? No existe. Ni siquiera hay una palabra ábaco en idioma hindú, en idioma sánscrito, que es el idioma que hablan los hindúes. Entonces, pero antes que eso, yo quería decirles algo, ¿no? De que en la época de los griegos y los romanos, muchos dicen, caramba, la matemática la inventaron los griegos, Pitágoras, ¿no? Fue un gran matemático griego, dicen, ¿no? Que inventó el teorema de Pitágoras. Pero lo de Pitágoras era simplemente geometría, no era cálculo aritmético, no era, digamos, el uso del cero. ¿Por qué? Porque los romanos y los griegos no conocieron el cero, tampoco conocieron el cálculo aritmético. Por eso que en numeración romana no se puede multiplicar, no se puede dividir, ¿no? Entonces muchas veces, mucha gente me contradice, no, que en números romanos se puede multiplicar, se puede dividir, me dicen, a ver, hazlo. No se puede. ¿Por qué? Porque no tiene el cero. Tampoco en números romanos tú puedes representar a un número en el rango de millones. Porque, por ejemplo, en el libro Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken, me imagino que alguno ha leído ese libro, que es un clásico libro de Erich von Däniken, ahí muy claro dice en ese libro, dice de que cuando los griegos llegaban al número 10.000, todo número que era mayor al número 10.000 lo consideraban como infinito. Lo consideraban como infinito. ¿Por qué? Porque los griegos no tenían un sistema numérico que les permitiera expresar un número en el rango de millones. No tenían. ¿Por qué? Porque no tenían el cero. Ni siquiera la civilización egipcia, que fue una civilización tan fabulosa, los egipcios, yo me quito el sombrero frente a los egipcios, fueron tan grandes, tan fabulosos. Ni siquiera los egipcios tenían el cálculo aritmético, no tenían el cero. Ahora, ¿qué es lo que dicen los historiadores? Que el cero lo inventaron los hindúes. Pero los mismos historiadores de la ciencia reconocen de que el cero por primera vez apareció acá en América, 500 años antes que los hindúes. Pero ¿a quiénes le reconocen el mérito? A los mayas. Dicen, los mayas inventaron el cero 500 años antes que los hindúes. Pero yo puedo demostrar, pero no es el tema, por eso no, quizá en una próxima conferencia voy a demostrar eso, de que la civilización maya fue una civilización hija. ¿Quién fue la civilización madre que los parió a los mayas? Fueron Tiahuanaco. La civilización de Tiahuanaco lo parió a los mayas, no lo digo yo. ¿Sabe quién lo dice? Lo dice Sigmund Reinhard de la Ferrier, el que fundó la Gran Fraternidad Universal. En el libro de los Paramitas dice de que los mayas salieron de Tiahuanaco. Por eso que en toda América encontramos términos aymaras. Por ejemplo, las cataratas de Niagara en Estados Unidos, Niagara dice que es Ninaguara, ¿no? Nina es fuego, igual es estrella, ¿no? Estrella de fuego, algo así. Por ejemplo, la palabra Mississippi, eso queda en Estados Unidos, pero eso es quechua, porque Missy en quechua, ¿qué significa? Gato, ¿no? Michi. Pero en el diccionario de Diego González Olguín, que es el diccionario quechua más antiguo, que yo lo tengo ese diccionario, no figura como Michi, sino como Missy. Cuando decimos Mississippi, decimos el gato asesino, ¿no? Por ejemplo, Utah es una ciudad del estado de Utah, en Estados Unidos. Es aymara, significa la casa, ¿no? Cuando decimos Antillas, en Centroamérica, Inti-Illas, ¿no? Inti es el sol y Illas es el brillo del sol, algo así, ¿no? Bueno, les podría poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero con eso yo les quiero dar a entender de que hubo una época donde la civilización andina dominó en toda América. Y una civilización sucursal de la cultura andina fueron los mayas. Si los mayas conocieron el cero, es lógico que también los gatos conocieron el cero. Es lógico, ¿no? Por simple criterio. Entonces, vamos a explicar, en base a las láminas, toda esta teoría de la que yo afirmo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, por ejemplo, acá, en esta figura que ustedes están viendo, el original de esta figura está en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Este dibujo lo hizo un cronista inca que se llamaba Huamampoma Ayala. Más o menos tiene una antigüedad de más o menos de 450 años. Y acá figura el ábaco de los incas. Y ustedes se van a dar cuenta de que hay puntos negros y puntos blancos, ¿verdad?
En el punto negro significa que hay que colocar granos de maíz. Y en el punto blanco no se colocan granos de maíz, en el punto negro se colocan granos de maíz. Entonces, este ábaco incaico que se llamaba yupana, los incas hacían el cálculo en este ábaco. Una vez que obtenían el resultado, lo pasaban al quipu. La yupana era como el microprocesador y el quipu era como el disco duro, ¿verdad? O sea, acá se almacenaba el dato y acá se procesaba el dato, ¿verdad? Entonces, este sistema, yo lo he convertido en esto, que es un ábaco incaico. Si ustedes miran, esto es esto mismo. La única diferencia es que en lugar de usar granos de maíz, yo estoy usando bolitas. Esto es un grano de maíz, este es 2 granos de maíz, 3 granos de maíz, 5 granos de maíz, ¿no? ¿Cómo se forman los números? Antes de ver cómo se forman los números, los incas usaban, había 2 tipos de numeración en la civilización andina. La numeración de base 40 y la numeración de base 10. La numeración de base 40 la usaban los astrónomos. Y la numeración de base 10 era de uso civil. Era la numeración común. Acá, por ejemplo, tenemos 40 unidades, 40 decenas, 40 centenas, 40 unidades de 1000. ¿Cómo se forman los números? A ver, encienda la luz, por favor. Lo malo que los de atrás no van a poder ver, pero no importa que los de adelante vean. ¿Cómo se forman los números? Si acá yo tengo 5 granos de maíz, significa que cada uno vale 5. 5, 10, 15, 20, 25. Acá yo tengo 3 granos de maíz, cada uno vale 3. 3, 6, 9. Acá tengo 2 granos de maíz, por lo tanto cada uno vale 2. 2 y 2 son 4. Acá es 1. A ver, dígame un número del 1 al 40, cualquier número del 1 al 40. 38. ¿Cómo se forma el número 38? 25. ¿Por qué 25? Como hay 5 granos de maíz, 5, 10, 15, 20, 25. Acá tengo 3. 3, 6, 9, ya tengo el número 34. ¿No? ¿Qué número me dijo? Ya tengo el número 34, el número 36 y el número 38. ¿Correcto? ¿Ya? Es correcto, ¿no? Ya, a ver otro número del 1 al 40. 26. Ya, el número 26 era esto. 5, 10, 15, 20, 25 y más 1, 26. ¿Cuál es la idea? Que combinando cualquiera de estos granos de maíz tú puedes obtener cualquier número del 1 al 40. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú llegas al número 40? Pasa lo siguiente, miren. Yo tengo el número 25, ¿verdad? Tengo el número 9, el número 4 y el número 1. ¿Cuánto suman? 25 más 9 más 4 más 1, ¿cuánto es? 39, ¿verdad? Es el número 39. ¿Por qué? Porque 25 más 9 es 34. Más 4, 38. Más 1, 39, ¿verdad? El 40, ¿qué número sigue el 40? ¿Verdad? El 40 sería esto. 40. Claro, entonces ahí viene el número 41, luego el número 42, 43 y así sucesivamente. Es parecido al sistema numérico que nosotros tenemos, porque el sistema numérico que nosotros tenemos, ¿cómo es? Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Del 9 qué sigue? Sigue el 10. Y luego del 10 viene el 11, luego viene el 12, luego el 13 y así sucesivamente. ¿Me entienden? ¿De color amarillo puedo convertirlo en grises? No. 10 para decir, 10, 20, 30, 40. No se puede, solamente tiene un valor fijo que es el 5. Pero si quiero ampliar a más, es más grande. No, lógicamente da, a medida que va subiendo, a ver, ya obtienes número en el rango de millones. Ahorita yo lo voy a explicar ahí. ¿Ya? Esto que están viendo acá es lo mismo que esto de acá. Sino que la única diferencia es de que los incas lo trabajaron con granos de maíz. Y miren, en el libro que yo he escrito, había un cronista español que se llamaba Fray Luis de Acosta, que él vio cómo funcionaba esta yupana. Yo les voy a leer lo que él decía. Acá en el libro lo he consignado. Miren lo que decía Fray Luis de Acosta. Dice, el libro titula Historia Natural y Moral de las Indias. Fue escrito en el año 1590. Fue publicado en Sevilla. Dice, hay que verlos a ellos empleando una suerte de calculador,
Se refiere a esto. Ya. Dice, así para ejecutar cálculos difíciles, al modo como lo hace un calculista, empleando pluma y papel, estos indios hacen uso de granos de maíz. Colocan un grano aquí y allá, 8 en cualquier lugar, entonces mueven un grano aquí, otro allá, y el hecho es que ellos son capaces de completar el cálculo sin cometer el más mínimo error en el considerar a personas así como salvajes o poco ingeniosos. Dejemos a cada cual con su juicio. Personalmente considero que el modo de calcular de ellos es superior al nuestro. ¿Saben cuál era la diferencia? De que los incas, para hacer los cálculos aritméticos, no usaban pluma ni papel, solamente lo hacían con granos de maíz. Yo, por ejemplo, puedo hacer cálculos con este ábaco incaico. Yo puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir, pero no voy a hacer la demostración porque eso es ya un motivo de taller de matemática y eso demoraría 3 días por lo menos para que aprendan un poco de la técnica, de la situación. Pero yo sí lo hago. Yo puedo hacer el cálculo aritmético con sin usar lapicero ni papel, ¿no? Yo hago el cálculo, ¿no? Quizá en otro día vamos a hacer un taller de matemática, vamos a coordinar con les voy a enseñar cómo se calcula usando el método de los incas. Solamente usando granos de maíz o piedritas, nada más. Voy a hacer ese cálculo, ¿no? Entonces prácticamente este español, Fray Luis de Acosta, está reconociendo que los incas conocían el cálculo aritmético usando solamente granos de maíz, nada más. Pero sin embargo, uno de los más famosos arqueólogos de Perú, Federico Cao Mandoy, dice que los incas no conocían el cero. Porque el sistema del ábaco incaico es imposible que funcione sin el cero. Necesita usar el cero. Cualquier sistema de cálculo aritmético tiene que usar el cero. Entonces prácticamente Federico Kauman está totalmente despistado cuando dice que los incas no conocían el cero. Sí conocían el cero. Los incas, los pre-incas fueron los que inventaron el cero. Ese cero pasó a los mayas y de los mayas llegó a la India. Yo estoy convencido de eso y ahorita le voy a demostrar por qué. A ver, pase la siguiente. Yo estoy... No sé. Bueno, ya, miren acá. En este sistema que ustedes están viendo, así funciona por ejemplo, este número que está representado en este sistema de acá que están viendo, este es un número. ¿Saben qué número era? El número 44.331.620. Ese número está representado acá en este ábaco incaico. Y es la única civilización en el mundo que representó sus números en forma de ábaco, porque ni los chinos, ni los hindúes, ni los sumerios, ni los egipcios, ni los romanos, ni los griegos no expresaron un número de la forma como se expresa en un ábaco, pero los incas sí. Miren, acá se cumple la lógica que yo les dije. Este es el número en sistema inca. 40 unidades, 40 decenas, 40 centenas. ¿Por qué 20 por 40 elevado a la 0? Porque la base es P40. Porque si fuera base 10 sería 10 elevado a la 0, 10 elevado a la 1, 10 elevado al cuadrado y así sucesivamente. Pero como es base 40, 40 elevado a la 0, 40 elevado a la 1, 40 elevado al cuadrado, 40 elevado al cubo, 40 elevado a la cuarta, ¿no? ¿Cómo se forma el número 20? Acá que están viendo. Simplemente como acá tengo lo que ya les expliqué en ese ábaco, ¿no? 5 y 5, 10, ¿verdad? Ya acá 3, 3, 6, 9, ya tenemos 10 más 9, 19 más 1, 20, ahí está el número 20. ¿Correcto? Ya, por 40 elevado a la 0, que es 1, entonces 1 por 20, 20, ahí está el número 20. Entonces luego tenemos el número 5 acá el número 3, tenemos el número 8, ¿verdad? Y acá el 2, 8 más 2, 10, ¿no? Ahí está el número 10. Por 40 elevado a la 1, el número 400, y así sucesivamente. Y así se va formando ese número, 44.331.620, ¿correcto? O sea, ¿qué significa? Que este ábaco era potente, servía para expresar, no solamente servía para hacer cálculo aritmético, también servía para expresar números en el rango de los millones, ¿no? Entonces los incas manejaron, digamos, un sistema de cómputo en el rango de millones, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Una pregunta, por favor. ¿Y cómo lo representaban el cero? No, simplemente el cero era, cuando tú no movías nada, eso era cero. O sea, por ejemplo, círculos vacíos, eso era el cero. Círculos vacíos.
Por ejemplo, ese mismo número, 44.331.620, ese número del sistema incaico, en el sistema, digamos, occidental, la matemática que usamos actualmente, se representaría así, el número 44.331.620, ¿no? Como es base 10, 10 elevado a la 0, 10 elevado a 1, 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cubo. Acá, por ejemplo, tenemos dos puntos negros, que sería el número 2. 2 multiplicado por 10 me da 20, ya tenemos dos decenas, ¿no? Acá tenemos el número 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos negros. Multiplicado por 10 al cuadrado, que es 100. 6 por 100, 600, ¿no? Y así se va formando el número 44.331.620. ¿Y podrían determinar el valor de decimales o tal vez el de pi? Sí, sí sale. Yo una vez me hice esa pregunta si se podía. Sí se puede. Pero ya la explicación es un poco más compleja. Pero digamos, de repente en otra oportunidad voy a la siguiente diapositiva. Miren, este abaco incaico también lo conocían los mochicas. Mira, los mochicas conocían el abaco de los incas. Quiere decir que este abaco incaico en realidad no lo inventaron los incas, los pre-incas. Ya en Caral ya conocían el abaco incaico, en Caral. Y ahorita yo los voy a demostrar, ¿no? Miren, acá está este mismo abaco que están viendo en los mochicas. ¿Dónde está este abaco? Está en el Museo Nacional de Arqueología de Lima. A ver la siguiente diapositiva. Ya, miren, prenda la luz, por favor. Miren, en la tabla me hicieron una pregunta, ¿no? Entonces estamos conversando, me hicieron una pregunta, ¿por qué los incas usaron la base 40? Usaron la base 40, ¿saben por qué? Porque, ¿ustedes han visto la lámina de Santa Cruz Pachacuti? Donde aparecen un hombre y una mujer. ¿Ya? Claro, el hombre y la mujer representan la dualidad, eso se llama el Yanantín. Porque según la ideología de los incas, la mujer era el principio activo y el hombre era el principio pasivo. ¿Ya? Entonces, es lo contrario que de la cultura occidental. En la cultura occidental, el hombre es activo y la mujer es pasivo, ¿no? Pero los incas no creían eso. Los incas creían de que la mujer era lo activo y el hombre era el pasivo. Por eso que a la mujer lo relacionaban con el jaguar, con el gato montés, porque el jaguar es un animal activo en la naturaleza, ¿no? Y ustedes se habrán dado cuenta que los únicos que les gusta vestir como felinos son las mujeres. Esos trajes en forma de leopardo. Ya, claro, ustedes siempre que vean en la calle usar trajes de leopardo, van a ver que solamente mujeres lo usan, no lo usan hombres. ¿Por qué la mujer se identifica con el felino? Porque la mujer en realidad es activa. La tigresa del oriente. Bueno, la tigresa del oriente, claro. Porque en realidad, es que la cultura inca es contrario a la occidental. Porque en el mundo occidental dice la mujer es pasiva y el hombre es activo, pero en la cultura inca es al revés. O sea, la mujer es la activa. Por eso que en el mundo aymara, no sé si alguno habrá vivido en zona aymara, yo sí he vivido en zona aymara durante 3 años, y la mujer es la que lleva los pantalones en el mundo aymara. Es la que organiza, la que se encarga de dirigir, ¿no? El hombre ya parece un empleado de la mujer, ¿no? En el mundo aymara yo he visto eso, más bien en la zona quechua no he visto mucho, pero sí en el mundo aymara. Las conexiones son las mujeres. Sí, son mujeres, sí, exacto. Sí, exacto. Claro, eso es verdad. Sí. Sí, incluso una vez yo estuve visitando la comisaría de Huancané y una vez llegó un hombre con el ojo verde. ¿Y qué había pasado? Venía a poner una denuncia porque su mujer lo había agredido. Entonces yo pues dije, ¿no? O sea, el mundo al revés, ¿no? Entonces, es que los incas, miren, en realidad, los incas en realidad, mucha gente a veces piensa que los incas eran quechos, pero los incas no eran quechos, eran aymaras. ¿Por qué? Porque vinieron de ese lado. Vinieron del lago Titicaca, todas esas son de Aymara. Por eso que los nombres de Cusco en realidad son aymaras, sino que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, cuando decimos Vilcanota, no es Vilcanota, es Wilca Anu Uta. Son palabras aymaras. Por ejemplo, Uta en aymara quiere decir casa. Y Anu es perro en aymara.
y Wilca es estrella. Entonces Wilca Amuta, ¿qué significa? La casa del perro estelar. ¿Sí? No, pero antes de los incas, en Cusco estaban los Marcavalles, los Quilques, los Chanapatas. Por supuesto, sí, yo estoy de acuerdo que... Pero los incas aymaras llegaron acá y se mezclaron, crearon una forma de sincretismo racial, ¿no? Algo así. Como una cultura... Claro, se han mezclado y al final los incas de Cusco no solamente eran aymaras, eran mezcla con otros pueblos que se mezclaron de acá. Pero predominaba, digamos, la aymara. Por eso que a la esposa del inca le decían la colla. ¿Por qué le decían la colla? Porque la colla es la colla, porque así le decían a los aymaras antiguamente. No decían aymaras, sino decían collas. ¿Correcto? Y la misma palabra capa, cuando decían guayna capa, manco capa, esa palabra capa que es aymara, era el nombre que usaban todos los jefes aymaras que tenían el Sol Altiplano. Si ustedes leen uno de los libros de Cerrón, eso dice, o sea, de que el título de jefe en el antiguo mundo aymara era capa, ¿no? Esa palabra capa viene del mundo aymara, ¿no? Por ejemplo, el mismo apellido Mamani, por ejemplo, acá en Cusco yo estoy seguro que hay un montón de gente que apellida Mamani, pero ese apellido Mamani es aymara en realidad, significa halcón. Si ustedes van a Bolivia, encuentran aymaras, Mamani es un montón. ¿Por qué? Porque son aymaras, son aymaras. Y ustedes van a encontrar acá en Cusco bastantes apellidos aymaras, ¿no? El mismo apellido Quispe, ¿no? Que en Bolivia y en la zona aymara hay bastante gente que apellida Quispe, ¿no? Bueno, pero no es el tema, sigamos con esto. Entonces, mira, la base 40, ¿saben por qué era la base 40? Porque yo tengo 10 dedos acá, tengo 10 dedos en los pies, sumen, 10 más 10 son 20, ¿verdad? Y en total tengo 20 dedos. Si yo coloco a una mujer a mi costado, también tiene 20 dedos, ¿no? No porque sea mujer no va a tener 20 dedos, tiene que tener 20 dedos, ¿no? Entonces yo pongo acá una mujer con 20 dedos, yo con 20 dedos. ¿Cuánto sumamos? 20 más 20, 40. Entonces, por eso que era la base 40. Pero el mundo occidental, como no practican la dualidad en el mundo occidental, ¿qué cosa representa el número 10? Solamente representa un lado. O sea, ahí no hay dualidad, ¿no? Pero sin embargo, en el sistema de base 40 hay anantina, hay dualidad. Por eso era la base 40. ¿Correcto? La siguiente diapositiva. Miren, en realidad yo estoy convencido de que el ábaco fue tan importante en la antigua Europa, por ejemplo, antes de que los europeos conocieran aprendieran el cálculo aritmético, aprendieran la noción del cero, porque estábamos en el año 1200 y los europeos todavía no conocían el número cero, en el año 1200. Usaban la numeración romana. Por eso que en Europa no había buenos matemáticos. Si ustedes analizan la historia de la matemática europea entre el año 100 y el año 1200, no van a encontrar ningún matemático europeo. No hay. Recién los matemáticos europeos empiezan a aparecer posterior al año 1200. ¿Por qué? Porque una vez que los europeos aprenden el cálculo aritmético y aprenden el uso del cero, tuvo que transcurrir 300 años para que el sistema fuera usado en toda Europa. O sea, el sistema en base cero del cálculo aritmético. Y a partir del siglo XV es recién donde empiezan a aparecer los grandes matemáticos. Aparece Newton, Euler, Galileo Galilei, Descartes, Fermat, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el primer matemático europeo que aprendió a usar el cero del cálculo aritmético fue un italiano. A ver, ¿quién sabe el nombre de ese matemático italiano que introdujo el cero en Europa? A ver, dígame, ¿alguno de ustedes? El matemático italiano que introdujo Fibonacci, ¿ya? Pero ¿cuál era el problema de Fibonacci? Que cuando les empezó a enseñar a los europeos el nuevo sistema, no lo entendían. Entonces, ¿qué cosa hizo Fibonacci? Introdujo el uso del ábaco. Por eso que él escribió un libro que tituló Liber Abaci, que es en idioma latín, significa el libro del ábaco. Ese libro lo publicó Fibonacci. Entonces, ¿qué hizo Fibonacci? Les enseñó a los europeos a usar el ábaco. Gracias al ábaco aprendieron a sumar, restar, multiplicar, dividir y aprendieron a usar el cero. Pero yo estoy convencido que el ábaco salió de los quipus. Porque si ustedes estiran un quipu,
estos nudos vendrían a ser esas bolitas, ¿no? ¿Y qué cosa decía Garcilaso de la Vega en los comentarios reales? De que en los incas, los primeros nudos eran las unidades, los siguientes nudos eran las decenas, luego venían las centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, etc. Eso lo dice Garcilaso de la Vega en comentarios reales. Me imagino que alguno de ustedes ha leído ese libro. A ver, levante la mano quien ha leído el libro de los comentarios reales. Ya, ¿usted recuerda haber leído eso que estoy hablando? Sí. Perfecto. Entonces, es una prueba que yo les digo, no estoy mintiendo. Les estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? De que los primeros ábacos que aparecieron en Europa en realidad eran ábacos de lana. Y lo único que tenía, la única innovación que le hicieron los europeos era que en lugar de colocarle nudos, le colocaron estas bolitas. O sea, eran cuerdas de lana, pero con estas bolitas movibles. Posteriormente el ábaco se convirtió en esto, en algo ya más, dejaron de usar la cuerda de lana. Por eso yo estoy convencido de que el ábaco se inventó a partir del kit, ¿no? O sea, prácticamente el ábaco fue un invento de la civilización andina. O sea, nosotros inventamos el ábaco. No lo inventaron los hindúes, no lo inventaron los árabes. Por eso que en el idioma sánscrito no hay palabra para ábaco. O sea, me refiero al sánscrito antiguo. Porque en el sánscrito moderno ya existe la palabra, pero en el sánscrito antiguo no. Ni siquiera yo he investigado, por ejemplo, libros de la civilización hindú, y no he encontrado ábacos antiguos de la India. No he encontrado. Ni siquiera, digamos, de la civilización sumeria, ni siquiera en los mayas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una representación geométrica del ábaco de los incas, porque una ventaja que tiene el ábaco incaico es que no solamente puede representar los números en forma abstracta, también los puede representar en forma geométrica. Este es el número 25 que yo les dije acá. Acá está el número 25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25. ¿Y cuál es el número 25? Es esto. ¿Correcto? Luego viene el número 9. 3 acá y 3 acá. 3 por 3, 9. Acá está el número 9. Luego viene el número 4. Acá está el número 4. Luego viene el número 1, que es este. Y este 1 que completa la serie, 40. ¿No? Una representación geométrica. ¿Correcto? Entonces, por eso que si tú le enseñas a un niño usar este ábaco, él va a aprender una representación geométrica de los números, también una representación aritmética. Eso no tiene el ábaco, el sistema indoarábigo que nos enseñan en las escuelas. Ahora, lo más interesante de que el ábaco incaico se basa en la serie Fibonacci. Por ejemplo, ¿cómo se forman los números Fibonacci? Yo sumo estas dos bolitas más esta. Dos bolitas más una bolita, ¿cuánto da? 3 bolitas, ¿no? Entonces ahí tengo 1, 2, 3 bolitas. Luego sumo estas 3 bolitas con estas 2 bolitas de acá. 3 más 2, ¿cuánto me da? 5, ¿verdad? Acá está el 5. Luego la siguiente suma que hago es estas 3 bolitas con estas 5. ¿Cuánto me da? Me da 8. Y si yo sigo sumando, 8 más 5 me da 13. Entonces el 8 y el 13, ¿dónde está? Está en la piña. A ver, pasen el número siguiente. Acá está, la piña. Por ejemplo, si ustedes cuentan las espirales de la piña, aparecen 8 espirales en un lado y 13 espirales en dirección contraria, porque son dos tipos de espirales, uno en sentido horario, que vendría a ser esto, pero mejor pase a la siguiente diapositiva, ahí está explicado mejor. Acá está, miren, esta es la piña. Yo le he coloreado de verde de las 8 espirales que aparecen en la piña, en una dirección, y las 13 espirales que aparecen en la otra dirección. Se forma el número 8 y 13. Ese número 8 y 13, ¿de dónde sale? Sale de acá, ¿no? Pero una vez una persona me dice, oye, pero la piña no era pues de acá. Me dice, ¿cómo que no era de acá? La piña era nativa de acá, del Perú, ¿no? Entonces pues, se puso a buscar en el Google. Ah, sí tienes razón, me dice, disculpa, ¿no? Ya, bueno. Pero ya yo no convencí que la y luego aparece esto, el número 34, 34 y 21, que también son números Fibonacci. Y esos números también se generan a partir de esta lógica. O sea, ¿qué significa eso? De que los incas, para inventar su sistema matemático, vieron la naturaleza. Y en base a eso, desarrollaron su sistema matemático. O sea, eran gente demasiado inteligente, ¿no? Por razón, los peruanos
son los mejores matemáticos de América Latina. La selección matemática peruana siempre le ha sacado la chochoca a la selección matemática de Brasil, le ha sacado la chochoca a la selección matemática de Chile. Por ejemplo, en la Olimpiada que hubo en el IMO, en la Olimpiada Mundial de Matemática que hubo en Indonesia en el año 2005, la selección matemática del Perú le sacó la chochoca a la selección matemática de Alemania y de Japón, ¿no? Mi abuelita decía que los estudiantes chilenos eran excelentes matemáticos y habían enseñado en Cuba y se quedaba admirada de la rapidez que aprendían los niños en Cuba. Eso es verdad. Como la matemática fue inventada acá, es lógico que los peruanos sean buenos matemáticos.